Pero además están viendo la epífisis distal del húmero. La epífisis distal del húmero está formado por un cóndilo, por una tróclea, por un epicóndilo y por una epitróclea. Y vamos a encontrar unas fositas. Esta fosita se llama la fosita radial. Esta fosita se llama la fosita coronoidea. Y atrás hay otra fosa que se llama la fosa olecraniana. Entonces, miren, el cóndilo del húmero se articula con la cabeza del radio. Ahí en la cabeza del radio hay una carilla articular que sirve para articularse con el cóndilo. Entonces hay una articulación cóndilo-radial, si ustedes ven bien. El radio está formado por una cabeza, por un cuello y una tuberosidad que es muy importante porque hoy vamos a ver cómo el bíceps se inserta en esa tuberosidad. La tibia tiene una gran cavidad articular, tiene esta apófisis coronoides por delante y el olecranon por detrás. Y esta cavidad articular de la tibia, del cúbito, se va a articular con la tróclea del húmero, ¿ok? El húmero se articula con el radio, el húmero se articula con el cúbito, el radio se articula con el cúbito. Hay una articulación que se llama la articulación radiocubital proximal o radiocubital superior. Miren ustedes dense cuenta las funciones que cumplen esta articulación. La articulación entre el húmero y el radio y entre el húmero y el cúbito nos permiten flexionar y extender el antebrazo. Flexionamos y extendemos el antebrazo. La articulación radiocubital superior nos permite pronar y supinar el antebrazo, como ustedes ven en la figura. Pronación y supinación. ¿Ok? Entonces, de esta manera está conformada la articulación del codo. Esta articulación está conformada por algunos ligamentos que son importantes, que ustedes pueden verlos acá. Tenemos un ligamento colateral cubital en la parte interna, que a la vez tiene tres porciones. El ligamento colateral cubital, la porción anterior, ligamento colateral cubital, la porción transversa, y ligamento colateral cubital, la porción posterior que llega hasta atrás, ¿sí? Entonces, el ligamento colateral cubital, no se van a olvidar, tiene tres porciones. Una porción anterior, una porción transversa y una porción posterior. El ligamento colateral radial es el ligamento que está en el lado externo. Ligamento colateral radial. Y hay un ligamento más que se llama el ligamento anular del radio, ¿sí? Que enseguida les voy a mostrar bien. Entonces, ahí está el ligamento colateral cubital con su porción anterior, el ligamento colateral cubital con su porción transversa y el ligamento colateral cubital con su porción posterior. Para que no se olviden, lo estoy repitiendo varias veces. Y en el otro lado está el ligamento colateral radial, que tiene una sola porción, como ustedes están viendo. Obviamente que ustedes tienen que darse cuenta que esta articulación, como toda articulación diartrósica, tiene una cápsula articular muy importante, ¿sí? Tiene una cápsula articular. Si yo les muestro esta articulación, ustedes tienen que saber que la articulación tiene una cápsula articular que rodea como si fuera un scotch, un pegamento así, una cinta de embalaje, rodea muy bien a toda la articulación, como cinta de embalaje, exactamente, ¿ok? La cápsula articular
rodea de esta manera y lo mismo, ¿no? Esta es la cara posterior, la cápsula articular está rodeando a toda la articulación, como una cinta de embalaje. Imagínense una cinta de embalaje. Y no se olviden, pero que además, debajo de esta cápsula articular, hay una membrana sinovial. Hay una membrana sinovial que tiene la función de fabricar el líquido sinovial. Y el líquido sinovial tiene la función de lubricar toda esta articulación, ¿no es cierto? Entonces ahí está la membrana sinovial de la articulación del codo. Cápsula articular, membrana sinovial. No se olviden además que en cada hueso hay un cartílago, ¿sí? Que envuelve al hueso, que protege al hueso de sus articulaciones, ¿sí? Ya les he dicho varias veces, el cartílago tiene la función de proteger, evitar que los huesos vayan friccionando cuando se mueven, ¿no? Que las articulaciones. El cartílago entonces es muy importante. El cartílago con el tiempo se va perdiendo, se va desgastando. Por eso es que las personas mayores tienen problemas articulares, dolor, que se llaman artrosis, ¿no? O reumatismo, llama la gente. Porque van desgastando sus cartílagos, ¿no? Y ahora han inventado muchas formas de cartílago en el mercado farmacéutico. Perdón. Entonces, sobre esta cápsula, ustedes van a ver los ligamentos. El ligamento colateral cubital con sus tres porciones, la porción anterior, la porción transversa y la porción posterior del ligamento colateral cubital. Van a ver el ligamento colateral radial y además van a ver el ligamento anular. Les voy a mostrar. Este es el ligamento anular, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la cápsula articular. Aquí lo han sacado la cápsula articular, ¿sí? Y miren el ligamento anular del radio. Rodea toda la cabeza del radio y se inserta en las proximidades del cúbito. Sí, este ligamento es muy importante porque permite hacer la pronación y la supinación del radicúbito, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen la cabeza del radio, la fosita articular del radio, ¿sí? Ahí están viendo el ligamento anular del radio. Y ahí ustedes tienen la cavidad articular del cúbito, ¿no? Que se articula con la tróclea humeral. Por atrás tienen esta gran tuberosidad que se llama el olecrano, ¿es así? Y por adelante la apófisis coronoides, no se olviden. Bueno, entonces estas son la articulación del codo, la articulación del codo. Entonces ya hemos visto en la anterior clase los músculos de la cintura escapular y del hombro. Hoy día vamos a ver los músculos del brazo. Los músculos del brazo son tres, no se van a olvidar. El primer músculo es el córaco braquial. El córaco braquial. Como ustedes están viendo, el músculo córaco braquial nace en la apófisis coracoides y se inserta en la parte inferior e interna del húmero, como ustedes están viendo, ¿sí? Este es el músculo coracobraquial, ¿ok? Yo les muestro el músculo coracobraquial desde la apófisis coracoides hasta la parte inferior del húmero cara medial, ¿ya? Este músculo, el coracobraquial, produce aducción y rotación interna. Lo más importante, está inervado por el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, este nervio que les voy a mostrar acá, este nervio musculocutáneo, es una de las ramas terminales del plexo braquial. Es muy importante el nervio musculocutáneo, como ustedes están viendo, el
el tronco primario superior y el tronco primario medio, unen sus dos raíces anteriores para dar el fascículo lateral. Y el fascículo lateral va a dar dos ramas terminales. Uno es el nervio músculo cutáneo y otro es la rama superior del nervio mediano. ¿Ya? Nervio músculo cutáneo es la rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. No se van a olvidar, por favor. ¿Por qué no se van a olvidar? Porque el nervio músculo cutáneo es un músculo que viene a inervar los músculos anteriores del brazo. ¿Ok? El primer músculo que inerva el nervio músculo cutáneo es el coracobraquial. Ahí ustedes pueden ver en la figura el gran coracobraquial. ¿Ok? Entonces ya saben, ese es el primer músculo anterior del brazo. El segundo músculo anterior del brazo es el bíceps braquial. El bíceps braquial que tiene dos tendones, un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo del bíceps braquial nace en el tubérculo supraglenoideo. Es decir, imagínense la cavidad glenoidea de la escápula. Encima de la cavidad glenoidea hay un pequeño tubérculo donde nace este tendón largo. Y el tendón largo rodea la cabeza del húmero y luego se va a acomodar en la corredera bicipital que hay en el húmero, entre el troquíter y el troquín. Miren ustedes cómo el tendón largo del bíceps se acomoda en la corredera bicipital del húmero, ¿ya? El tendón corto nace en la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides y los dos tendones, tendón largo y tendón corto, se van a unir para insertarse en la tuberosidad del radio. ¿Sí? Les muestro. Este es el tendón largo. Miren, el tendón largo nace en el tubérculo supraglenoideo. Rodea la cabeza del húmero, se acomoda en la corredera bicipital y se va a unir con el tendón corto que nace en la apófisis coracoides. ¿Sí? Nace en la apófisis coracoides. Los dos tendones unen sus fibras musculares y el bíceps se va a insertar en la tuberosidad del radio. En la tuberosidad del radio. Este músculo, el bíceps braquial, es un músculo flexor. Flexiona el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Flexiona el antebrazo sobre el brazo, pero también produce abducción y rotación interna y produce anteversión, ¿ok? Está inervado por el nervio músculo cutáneo. O sea, el coracobraquial y el braquial anterior están inervados por el nervio músculo cutáneo. El tercer músculo se llama braquial anterior o músculo braquial. Nace en la mitad distal de la superficie anterior del húmero, como ustedes están viendo, todo lo que está pintado de rojo, y se inserta en la tuberosidad del cúbito. La función de este músculo es también flexionar el antebrazo sobre el brazo. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo lateral, ¿sí? Del plexo braquial. El fascículo lateral del plexo braquial está formado por las raíces anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio. Estas dos raíces anteriores forman el fascículo lateral. El fascículo lateral forma dos ramas terminales, el nervio músculo cutáneo y la rama superior del nervio mediano. Estarán aprendiendo ya el plexo braquial. Eso es muy importante. Dos cosas tengo que decirles de los músculos anteriores. Primero, es pregunta de examen siempre, ¿cuáles son los tres músculos que tienen inserción en la apófisis coracobraquial?
Los tres músculos que tienen inserción en la apófisis coracobraquial se van a notar. Es el pectoral menor, es el coracobraquial y es el tendón corto del bíceps braquial. Esa es una pregunta que seguro preguntamos, siempre y en todo lado. Los tres músculos que tienen inserción en la apófisis coracoides son el pectoral menor, el coracobraquial y el tendón corto del bíceps braquial. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que siempre la hacemos también, en su recorrido, el músculo coracobraquial, en su recorrido del músculo cutáneo, es perforado por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, cuando sale y llega a esta región del brazo, perfora el músculo coracobraquial. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿cómo se llama el músculo que es perforado por el nervio músculo cutáneo? La respuesta es coracobraquial. O la pregunta puede ser, ¿el músculo coracobraquial es perforado por qué nervio? Y la respuesta es por el nervio músculo cutáneo. ¿Entienden? Entonces, no se olviden de esas dos preguntas clásicas, siempre las hacemos. Bueno, ¿cuáles son entonces los tres músculos de la parte anterior del brazo? El coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. ¿Quién inerva estos músculos? El nervio músculo cutáneo. ¿Cuál es la función de estos tres músculos? Flexionar, sobre todo flexionar el antebrazo sobre el brazo. ¿Okay? Ahí tienen los músculos. En la parte posterior tenemos un solo músculo que tiene tres cabezas o tres tendones si quieren, ¿ya? La cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Bueno, la cabeza larga o tendón largo también, miren, ahí están viéndolo ustedes, se origina en un tubérculo que se llama infraglenoideo, que está debajo de la cavidad glenoidea. Tubérculo infraglenoideo. ¿Ya? Esa es la cabeza larga o tendón largo. En el húmero ustedes van a encontrar un canal en la cara posterior del húmero. Ustedes van a encontrar un canal. No se van a olvidar nunca de ese canal. Ese canal que hay en el húmero, ahí más o menos a esa altura, se llama el canal de torsión. Sí, el canal de torsión. No está a esa altura. Está un poquito más abajo. Lo voy a dibujar mejor. Más o menos está a esa altura. Sí, a esa altura. Ya, el canal de torsión. En la cara posterior. En la cara posterior del húmero hay un canal de torsión. Pregunta. ¿Qué elementos pasan por el canal de torsión? La respuesta es la arteria humeral profunda y el nervio radial. ¿Qué elementos pasan por el canal de torsión? La respuesta es la arteria humeral profunda y el nervio radial. ¿Por qué les hablo del canal de torsión? Encima del canal de torsión se inserta la cabeza lateral. Debajo del canal de torsión se origina la cabeza medial. Porque yo les decía que el tríceps tiene tres cabezas. Una cabeza larga o tendón largo. Una cabeza lateral que nace por encima del canal de torsión. Y una cabeza medial que nace por debajo del canal de torsión. Estas tres cabezas, como ustedes están viendo en esta figura, se van a unir y las tres se van a insertar en el olecranon. Este músculo, el tríceps,
es el músculo extensor del antebrazo. Miren, se inserta ahí en el olecrano. Tiene una gran potencia. Hay un pequeño músculo, miren, en la parte posterior también del brazo. Se llama el anconio. Ahí lo están viendo. Miren, aquí en la figura también lo están viendo. El anconio nace en el epicóndilo lateral del húmero. En el epicóndilo lateral del húmero. Ahí ustedes están viendo. Y se inserta en el olecrano. ¿Ya? Ahí viene, miren, epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecrano. Se llama el anconio. También es un músculo extensor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los dos músculos que tenemos en la parte posterior del brazo? El tríceps con sus tres cabezas, la cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Y el anconio, un pequeño músculo que viene desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecrano. Estos músculos son extensores. Están inervados por el nervio radial. Nervio radial. Acuérdense mucho del nervio radial. El nervio radial es un nervio súper importante porque inerva los músculos posteriores del brazo, inerva los músculos posteriores del antebrazo y se extiende hasta la mano. ¿Ok? Miren ustedes, ¿de dónde nace el nervio radial? El nervio radial es una rama terminal del fascículo posterior. El fascículo posterior está formado por las raíces posteriores del tronco primario superior, del tronco primario medio y del tronco primario inferior. Estos tres troncos forman raíces anteriores y raíces posteriores. Las tres raíces posteriores de los troncos primarios se unen y forman el fascículo posterior. Este fascículo posterior va a dar dos ramas terminales. Una es el nervio axilar y otra es el nervio radial. El nervio radial. Súper importante el nervio radial, no se van a olvidar. El nervio radial inerva los músculos posteriores del brazo, los músculos posteriores del antebrazo, los músculos laterales del antebrazo. Y se extiende hasta la mano. O sea, el nervio radial es muy, muy importante. Si el nervio radial se lesionara, tendríamos graves problemas en ese paciente. No podría mover todos los músculos de la parte posterior del miembro superior. O sea, el nervio radial es muy, muy importante. No se van a olvidar. El nervio músculo cutáneo inerva los músculos anteriores del brazo. ¿Ok? Ya tendrían que estar sabiendo el plexo braquial. Yo les he dicho que tienen que hacerse un póster en la mitad de la cartulina del plexo braquial. Y esto lo tienen que aprender de memoria, como si fuera el Padre Nuestro, tienen que aprenderlo. ¿Ok? El plexo braquial. Todas sus ramas colaterales y sus ramas terminales. ¿Ok? ¿Cómo se forma el plexo braquial? A partir de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y torácico 1. Y estas raíces anteriores van a formar los troncos primarios, superior, medio, inferior. Los troncos primarios, superior, medio, inferior van a dar raíces anteriores y raíces posteriores. Las raíces anteriores y posteriores van a formar los fascículos lateral, posterior y medial. Eso tienen que saber. Pero y además fíjense que en todo el trayecto este plexo braquial va dando nervios colaterales importantes que tienen que ir estudiándolo. Ustedes agarran en el YouTube cualquier video de plexo braquial y les van a enseñar muy bien el plexo braquial. ¿Ok? En cualquier video de YouTube sirve el plexo braquial. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hoy hemos visto entonces el codo y los músculos del brazo y antebrazo. ¿Sí?
codo. Y, no, músculos del brazo, perdón. Músculos del brazo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ok. A ver, voy a este. ¿Dónde está la Daniela Elvira Borda? Es Diana, doctor. O Daniela. Presente. Diana Elvira, perdón. Diana Elvira Borda. Gabriel Gutiérrez. Daniel Miguel Fiel. Presente, Daniel, doctor. Presente. Byron Valderrama. Presente, doctor. Lisley Cáceres. José Gabriel Salinas. Presente, doctor. Felipe Silva. Presente, doutor. Edison. Presente, doctor. Mili Nalbarte. Presente, doctor. Silvia Espinosa. Presente, doctor. Ok, chicos, un gusto verlos. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Falto yo, doctor. No me nombró. ¿Quién? Ah, no te anoté tampoco. Wilger o Wilger. Wilher. Wilger Coimbra. Ok, Sí. listo. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego a todos.